Muy buenas tardes, jóvenes de cuarto bachillerato en computación, en su sección A. Estamos iniciando una nueva clase de computación aplicada, en la cual vamos a detallar ciertos temas en relación a la gran herramienta de informática, la gran herramienta de información y de conexión a nivel mundial denominada Internet. Quédese conmigo y vamos a aprender un poco más sobre esta amplia herramienta y base de datos internacional. Iniciamos con los conceptos básicos. El Internet. Conceptos básicos de algo tan amplio, algo tan extenso. Podríamos decir que lo resumimos en 5 partes muy importantes y muy detalladas, por cierto, que de alguna forma le va a servir a usted para poder comprender de mejor forma algo tan amplio y tan extenso como lo es el Internet. ¿De acuerdo? Iniciamos con los conceptos básicos, sin antes contarles algo, una experiencia, una anécdota que yo tuve cuando yo tenía aproximadamente 16 o 17 años, estos momentos, y recuerdo que para ese entonces los café internet, centros donde se repartía, donde se brindaba, donde se alquilaban computadoras con servicio y conexión a internet, no eran como ahora, que hasta videojuegos y situaciones muy interactivas y muy recreativas para las personas. Antes únicamente se dedicaban a prestar una computadora con acceso a internet y pues uno se encargaba de buscar las pocas páginas que estaban disponibles en ese entonces, las cuales pues se han visto multiplicadas por miles de esa fecha a la actualidad. Pues resulta que de alguna forma yo tuve una experiencia bastante agradable con el inicio de esta herramienta, puesto que aproximadamente era en los años 2000, más o menos, iniciando la década del 2000, y tenía yo la costumbre después de clase pasar un par de minutos, a veces se volvía una hora, porque no era que se diga muy económico en ese entonces alquilar una hora del internet. Y recuerdo que aún siendo estudiante de la carrera, muchas veces necesitaba ayuda de la persona que en algún momento administraba este centro, que era una señorita en algún momento pues relativamente agradable. Es parte, considero, de la atención que uno pretende recibir en este tipo de servicios y en general tal vez. Pues resulta que ella se dio cuenta de tanto que me gustaba el internet. Recuerdo que en algún momento cuando yo llegaba únicamente a platicar con ella en relación a este mismo asunto, en relación a su trabajo, recuerdo que ella me decía si necesitaba el servicio, y al no tener mucho dinero para poder alquilar por lo menos media hora, ella se ponía a navegar conmigo y me dejaba posteriormente. Y ahí regresaba y hacíamos esto bastante seguido, por decirlo así. A lo que quiero llegar con esto es de que en algún momento usted puede que también esté con esa misma curiosidad, con ese mismo emprendimiento en conocer esta herramienta y conocer todo el mundo que encierra esta definición del internet. Recuerdo que en algún momento eso me terminó de motivar para poder continuar con mi carrera de forma con mucha fluidez y con mucho deseo de graduarme y pues interés adecuado a esta información. Dicho esto, pues considero que podemos continuar y podemos darnos cuenta que los conceptos básicos del internet, iniciamos con lo que es el internet, o sea, puramente el internet. Vamos a leer la información y posteriormente yo voy a ampliar esta misma, ¿de acuerdo? Empezamos por la base, que es internet. Podemos definirla como un conjunto descentralizado de redes de comunicación que están interconectadas entre sí, lo que permite navegar de una u otra sin problemas. Esto implica de que el internet no es solamente una computadora conectada en sí. Lo que es el internet me permite conectarme con otras computadoras. De hecho, cada vez que nosotros buscamos, por ejemplo, Google, nosotros utilizamos este navegador, este buscador mental para poder encontrar la información que usted está buscando. Si no es en uno, es en alguna otra computadora en cualquier parte del mundo. ¿Sí? Su base está en la familia de protocolos TCP e IP,
que quiere decir de protocolos de internet. O sea, son instrucciones que se siguen a la hora de ingresar. Bueno, de hecho, este protocolo de internet o IP le da a usted un lugar en esa red. Por ende, también tiene usted una identificación. El número que corresponde a lo que denominamos IP también lo ubica a usted con un espacio en esta gran red mundial. Dice que se organizan en redes físicas heterogéneas que la componen, formen una red lógica única de enlace mundial. Esto me da la impresión que en algún momento no hablamos de conexión a internet y simplemente involucrar un cable que se conecta a la computadora. De hecho, esta conexión vamos a ampliarlo un poco más en la siguiente parte. Esto quiere decir de que todas las computadoras tienen que tener ciertas características para poder conectarse para formar parte de esto. Esto es un enlace mundial y sus orígenes remontan a 1969, fecha en la que surgió ARPANET, la primera conexión entre computadores. No le resulta a usted interesante saber el origen actual, porque realmente era un poco limitado. No eran muchas las conexiones, no era mucha la información que se manejaba, no eran muchos los paquetes que se intercambiaban entre ellos por varias razones. Es lo que les decía, la segunda parte de estos conceptos básicos es la tarjeta de red. Durante este video usted va a saber y va a recordar ciertas situaciones que relacionan hardware y que a la vez utilizamos software. Esto ya lo vimos en unidades anteriores y pues no le va a ser nada desconocido a usted saber de esta información. Entonces, tenemos la conexión alámbrica e inalámbrica. Veamos qué nos dice los conceptos. La tarjeta de red es un componente informático con forma de tarjeta que se conecta a la placa base de un ordenador. ¿Sí? De hecho, las tarjetas de red actúan con un soporte tanto de conexión cableada, o sea Ethernet, como inalámbrica, a lo que le llamamos Wi-Fi, o en otros países transmitir como poder recibir información o datos por medio de esta herramienta, ¿sí? El internet. Entonces, el hardware que utilizamos es normalmente la imagen que tenemos en la parte de arriba, en la parte de abajo, donde se conecta por medio de alguna ranura. Posteriormente, en otra de las clases vamos a detallar un poco más sobre el mantenimiento, el armado y la utilización que tiene cada uno de estos componentes dentro como fuera de la computadora. Dicho esto, podemos darnos cuenta que hay un espacio en la parte de afuera donde va conectado el cabezal, que normalmente se conoce como RJ45. Entonces, este conector RJ45 va ponchado por medio de una herramienta que se denomina ponchadora o jaquetadora y queda unido en las terminales que son como una especie de dientes que hacen conexión con ciertos conectores que van internamente en este espacio donde se conecta el cable. Cuando hablamos de Ethernet, estamos hablando de tecnología que me permite transmitir y recibir información por medio de este cable que está formado por 8 segmentos. Y cuando hablamos de Wi-Fi o el Wi-Fi, estamos haciendo una abreviación de algo que en su momento se conoció como Wireless Fidelity, es decir, fidelidad en conexiones inalámbricas. De hecho, Wi-Fi o Wi-Fi se le conoce específicamente a la abreviación de wireless, que quiere decir inalámbrico. Los protocolos que se utilizan conforme a este hardware son muy diferentes a los que se utilizan por medio de Ethernet, que es la tecnología que me permite en sí conectarme por medio alámbrico. Vamos a relacionar estos dos hardware, y posteriormente algún software para poder gestionar las conexiones, tanto cableadas como inalámbricas. Seguimos con otro hardware, es un aparato que de hecho podemos verlo en las ilustraciones. Podemos darnos cuenta que esta herramienta nos permite codificar la información que viene directamente del servicio
pasando por los protocolos que se necesitan para poder conectarse. De esta forma es como usted puede recibir información tanto alámbrica como inalámbrica desde este hardware denominado router. Seguimos entonces con esta tecnología. De hecho, la tarjeta de red inalámbrica como inalámbrica tiene mucho que ver, tiene una relación muy apegada a este hardware. Por la misma razón de que por la parte de atrás, que usted puede ver en la ilustración de abajo, está conectado un alambre y a la vez tiene dos antenas. Estas dos antenas puede ser una receptora y una transmisora, o las dos pueden ser transmisoras, que implicaría una conexión más amplia y de una banda probablemente más ancha de lo normal. Esto va a depender de la tecnología del router y de la configuración interna. Nuevamente tocamos el tema de software. Entonces, un dispositivo externo que actúa como sistema encargado de establecer la conexión a Internet, ya sea de forma inalámbrica o cableada, es lo que decíamos con anterioridad. Puede utilizar la tecnología Ethernet como la tecnología Wi-Fi. Para llevar a cabo su trabajo, envía y recibe de forma constante paquetes de datos, lo que le permite interconectar sus redes. Es decir, la red que yo tengo o podría tener localmente hablando, podría conectarse como una subred al Internet y formar parte de la misma. Es decir, enviar como recibir datos. Dicho de una manera más sencilla, el encargado de establecer la comunicación y la coordinación entre el PC o laptop, dependiendo el equipo que usted utilice, que se conecta a una página web o servicio y el servidor que aloja esa página web o presta dicho servicio. No son palabras que se dejan muy sencillas, pero para facilitarlo un poco más, este aparato es el intermediario entre el servicio externo que viene de alguna empresa que nos brinde el servicio a la conexión que tenemos nosotros en las diversas computadoras que podríamos tener. Por eso es que se menciona una subred, porque esto implica que no solamente puede ser su computadora conectada al Internet, sino que puede ser incluso una subred en su localidad que se conecta a Internet, formando parte de esta gran red de interconexiones. Entonces, dejamos atrás el router como un protagonista muy importante en la conexión de Internet a su computadora, a su PC o a cualquier equipo de cómputo que usted esté conectado. ¿Por qué no decirlo? A su teléfono inteligente o a una tablet. Esto va a depender de lo que usted en algún momento necesite utilizar o el interfaz que necesite conectar. Asimismo, tenemos lo que es HTML. Podríamos decir que la tecnología que utiliza HTML para poder desarrollar pudo haber trascendido desde su generación, desde su creación hasta la fecha, hasta la tecnología que en algún momento manejamos. Pero bueno, definamos HTML. Es un acrónimo, es decir, son 4 letras que forman una definición completa. Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Estas siglas se refieren a Hypertext Markup Language y que es un estándar que sirve como estructura y código básico para la definición del contenido de una página web. Dicho en palabras más sencillas, HTML nos sirve para hacer la estructura básica de una página web. Cuando hablamos de estructura básica estamos hablando desde un encabezado hasta una tabla con contenido, colores, tamaños, posiciones. Todo por medio de marcadores denominados tags. Como podemos ver en la ilustración de la parte de arriba, tenemos ciertos códigos que en algún momento toman cierto color al ser reservados o al tener una característica específica. Normalmente, ¿qué hacemos con esta información? Cuando hablamos de hypertext o hipertexto, estamos hablando de información digital, información que es estructura básica para ello. En la parte de abajo tenemos también otra ilustración, pero antes de esto vamos a continuar con la información que tenemos dicho. El estándar, o sea, las instrucciones específicas, pero que a la vez son estándar a nivel global, se ha impuesto en la visualización de páginas web.
de que todos los navegadores actuales han adoptado y el que ha hecho posible que Internet sea una red global unificada. Al ser un estándar, es utilizado por técnicamente y globalmente hablando todos los usuarios que en algún momento pretenden desarrollar o pretenden terminar proyectos tanto pequeños como extensos por medio del estándar e instrucciones de HTML. Digámoslo aparte que HTML me ayuda a desarrollar todo lo que tiene que ver la estructura básica y conforme de una página web. Digo estructura básica porque, como nos podemos ver en la parte de abajo en la ilustración, aparece HTML5, CSS y JS, que quiere decir o son las siglas de JavaScript. Dicho esto, podemos ver que estas tres partes que detallamos en la parte de abajo es la estructura HTML, la parte estética CSS y la parte funcional JavaScript, o sea, un lenguaje específicamente de programación que hace funcional algún botón o alguna herramienta que pudo haber agregado por analizar. Tenemos en los conceptos básicos lo denominado World Wide Web o WWW, como normalmente lo conocemos. Esto lo que hace es que me permite indicar a la hora de navegar qué es lo que específicamente yo estoy buscando. Estoy buscando una página web, una dirección. Dice textualmente, es un sistema estandarizado. Vamos otra vez al estándar. Cuando hablamos de estándar, hablamos de instrucciones específicas globales, mundiales. ¿De acuerdo? Es un sistema estandarizado de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia. Cuando hablamos de hipermedia, pues ya hablamos no solamente de texto, hablamos de imágenes, hablamos de otro contenido multimedia. Que están interconectados y que quiere decir red mundial. ¿De Entonces, su creación fue posible gracias a HTML. Vamos al precursor de todo esto. Como dijimos anteriormente, con un navegador web podemos visualizar páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de estas páginas utilizando hiperenlaces, links, accesos directos, por decirlo así, que permiten acceder a diferentes recursos referenciados de forma directa. Un link es utilizado específicamente por medio de una dirección a donde me quiero dirigir y una parte textual, o sea, una frase o una palabra a la que le cae la propiedad de mandarme a esta dirección. Por eso es de que relacionamos bastante lo que es los hiperenlaces con el hipertexto y con el hipermedia. ¿Sí? Bien, de esta forma y en resumen, es la base de la navegación moderna de Internet. La navegación base moderna. Así es. Entonces, por medio del World Wide Web nosotros nos podemos conectar e intercambiar información. A mí me resulta muy interesante cómo estos 5 conceptos básicos, por cierto, ya que terminamos este video, ya que terminamos esta clase por esta forma dinámica de recibir información, tenemos la tarea de la semana. Esto implica 3 situaciones muy específicas. En un cartel debe elaborar un PNI, un positivo, negativo e interesante de los conceptos básicos del Internet. En pocas palabras, solo le estoy pidiendo que me dé su opinión de lo positivo, de lo negativo y de lo interesante que le pudo haber resultado en general el tema de los conceptos básicos. Colocado en un cartel específicamente. Posteriormente debe realizar una investigación de las tecnologías anteriores al HTML5. Al decir 5, efectivamente estamos hablando de una versión. Por ende, tienen que haber tecnologías anteriores. Realice un ensayo de una hoja por cada una de las tecnologías que utilice. Asimismo, tenemos tarea para la siguiente semana y pues se debe poner cartas en el asunto y manos a la obra. Por último, quiero dejarlos con esta breve frase, sabiendo que en algún momento el genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo.
Así que considero que todos somos lo suficientemente inteligentes como para trabajar un 99% y solamente utilizar un 1% de su talento. Jóvenes talentosos, de esta forma es como yo me despido de esta breve reflexión para su mañana, para el aprendizaje efectivamente para la vida. Forma parte del grupo 15. Hasta pronto y nos vemos en un siguiente video.